A mí me da mucha gracia porque, por ejemplo, muchas palabras que usamos cotidianamente en América Latina, en España no se conocen. Muchos piensan que inventamos las palabras, pero no las inventamos. Lo que pasa es que la mayoría de las palabras que usamos en quechua o en otras lenguas indígenas son cosas que ya existían antes de la llegada de los españoles. Tengo alumnos que tienen más de 70 años y han empezado a aprender español, en este caso, a 67, 68 años. Y han hecho progresos increíbles y siguen aprendiendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Esta vez justo vamos a tratar otro tema más de lo que es la comunicación de nuestro idioma español. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Hola, Alex, ¿qué tal? De nuevo, nuestro segundo episodio. Contenta. ¿Cómo te ha ido estos días? Cuéntame. Bien, muy bien. Bien, preparando y escuchando siempre cosas sobre neurociencia y lenguaje, que bueno, hay muchísimas investigaciones y cada día se aprenden cosas nuevas y se está investigando mucho. Justo hoy día vamos a tocar un tema que ya empezamos a entrar en materia. Y para comenzar, yo podría decir, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando aprendemos idiomas, Marcela? Explícanos un poco. Bueno, pasan muchísimas cosas cuando aprendemos de todo y también cuando no aprendemos, pero bueno, cuando aprendemos realmente pasan muchísimas cosas. Y si pensamos un poquito en el lenguaje, ¿no? Que es lo que más nos ocupa, participan muchas zonas del cerebro. En algún momento es en el aprendizaje. ¿Sí? Si pensamos en el lenguaje, por ejemplo, cuando recibimos un estímulo, una palabra, la recibimos por la corteza auditiva, pero va a la zona de Wernicke. En esa zona del cerebro pasa buscándola, ¿no? A ver qué quiere decir, a la zona de la memoria para recuperar el significado. Pero si leemos una palabra, eso sí la escuchamos, si leemos, entra por la corteza visual. Okay. Bueno, y hace el mismo recorrido. Si producimos algo escrito, pasa lo mismo. Si tenemos que producir algo oral, después que tenemos la señal, digamos, y de lo que queremos producir, pasa a la parte muscular, porque obviamente que tenemos que saber qué músculo, cómo vamos a articular, cómo vamos a poner la lengua, cómo vamos a... Bueno, es muy, muy interesante. Por eso se habla mucho de la plasticidad del cerebro, sobre todo en las últimas décadas. Se ha estudiado muchísimo gracias a la resonancia magnética. Todo lo que sea imagen. Porque antes tenían que esperar que alguien muriera para diseccionar un cerebro. Exacto. Darse cuenta, exacto. Pero no era lo mismo. ¿Y cómo pueden contribuir los idiomas a nuestra salud si lo queremos ver palpable? O sea, saber qué nos puede beneficiar en nuestra salud. Exacto. Por ejemplo, a lo largo de toda la vida dicen que habría que aprender cada 4 o 5 idiomas, cada 4 o 5 años un idioma distinto. Okay. ¿Sí? Porque el cerebro necesita poner en práctica, exacto, todas esas zonas. En los niños es mucho más simple, porque tienen una capacidad. Ahora últimamente están haciendo estudios con cerebros de recién nacidos, ¿no? Con niños pequeñitos que han acondicionado el aparato de imágenes para analizar el cerebro. Dicen que son súper computadoras, que ninguna inteligencia artificial puede con ellos. Porque han descubierto que en cuanto al idioma, por ejemplo, ya reconocen, apenas nacido, el idioma materno de un idioma extranjero. Es interesantísimo. Interesante. Muy interesante. Ya lo reconocen y reaccionan distinto. Pero en la edad adulta, obviamente que el proceso es más lento de plasticidad. Claro. Pero igual se sigue aprendiendo. Yo tengo alumnos que tienen más de 70 años y han empezado a aprender español, en este caso, a 67, 68 años.
y han hecho progresos increíbles y siguen aprendiendo. Y han aprendido a comunicarse oralmente, pero escriben de una manera increíble. Y bueno, y eso también retrasa lo que es toda parte de las enfermedades neurodegenerativas, tipo el Alzheimer y todo eso, que bueno, que el deterioro cognitivo, no digo que no es inevitable, pero bueno, la mayoría de las personas, exacto, claro. Pero ayuda muchísimo. Y dicen que se puede retrasar hasta de 5 años. Y yo digo que 5 años en la edad adulta es mucho tiempo, ¿no? Te da para hacer muchas cosas todavía. Exacto. Mencionabas justo una alumna que has tenido dentro de de la enseñanza, de Juliana. Sí, Juliana, que seguramente va a estar viendo este episodio, es mi alumna por excelencia y es saludos genial. A Juliana. Saludos a Juliana. Es genial. Y ella sigue tomando, ya hace más o menos como 10 años que es alumna mía. Y sigue progresando y bueno, fantástico. Ella ha tenido que ver, justo con lo que estamos hablando, ella ha sentido un poquito de ayuda de ese lado, a ejercitarse, ejercitar el cerebro con el idioma. Exacto, y aparte, a partir del idioma, ella ha comenzado a hacer otras actividades también. Claro, se ha sentido con más... estudiar inglés, en algún momento fuimos compañeras de inglés y bueno, y ha hecho uno de los talleres de intercomprensión también y una cosa fantástica. Cómo puede relacionar, cómo puede ir de un idioma a otro. Bueno, como es la capacidad que todos tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que hay gente que piensa que porque es adulto no va a poder. Y eso no es así. Todos pueden. Todos podemos. A algunos les cuesta más. Sí, perdón, hay un concepto justo que mencionabas mientras estábamos armando este episodio, que era el concepto de rentabilidad lingüística. Explícame un poco eso. Exacto, porque la rentabilidad lingüística, algunos tratan la rentabilidad como aprender palabras, que está perfecto eso, ¿no? Palabras que nos sirvan. No, una lista de, no sé, de 20 verduras, 30 verduras, 40 verduras, que después vas y pedís una ensalada y ya está. No sé. O verduras que nunca las vas a comer en tu vida porque no las conoces, no te gustan. Pero en cuanto a la intercomprensión, la rentabilidad lingüística es que un término de nuestra lengua nos sirva como palanca para comprender un término de otra lengua. Y de ahí pasar a la comprensión, ¿no? A la intercomprensión, que después vamos a desarrollar un poquito el tema de la intercomprensión. Pero eso en cuanto a rentabilidad lingüística. Yo, a partir de mi idioma puede ser rentable, porque lo puedo usar para comprender y en un segundo momento aprender otros idiomas. En este caso, bueno, vamos a hablar de la familia de los idiomas latinos, ¿no? Neolatinos o las lenguas romances. Pero también aprender un idioma sirve para aprender de otra familia, ¿eh? Ayuda también. Ahí estamos viendo un idioma que influencia otro idioma. Exacto, eso es interesante si podemos empezar a hablar un poquito de nuestro idioma, ¿no? Okay. Porque vamos a hablar de español, todas las lenguas que han influenciado el español y también cómo el español ha influenciado otras lenguas, ¿no? Porque siempre pensamos que nosotros nos quedamos ahí, que todo lo recibimos. Pero, por ejemplo, mira, te propongo hacer un juego. A ver. ¿Qué te parece? Claro, hagámoslo. Yo te digo una palabra y vas a tratar de decirme el origen de esa palabra. Palabras que usamos normalmente en español, ¿sí? Okay. A ver, si yo te digo caníbal, seguro que conoces caníbal, pero ¿sabés de dónde viene caníbal? No, te soy sincero, no. ¿De carne? ¿Pero de dónde no? Explícame. Caníbal viene del taíno. El taíno era una lengua que de los indios taínos del Caribe, ¿no? Ok. Y Carib, viene una palabra que es Carib.
que se refiere a la tribu indígena del Caribe, justamente, que hacían canibalismo. Practicaban el canibalismo. Y de ahí viene la palabra caníbal, y que ha pasado a muchas lenguas. Y yo estoy segura que nadie sabe que viene de una palabra indígena, ¿no? Porque claro. Es una palabra que nos pertenece a nosotros americanos más que a las lenguas europeas. Y a ver, otra palabrita, huracán. A ver, huracán. Huracán. Suena como medio a quechua, te soy sincero. Es taíno también. Es taíno. Sí, mira. Los caribeños ahí. Y huracán. Bueno, es tormenta del viento. Y así ha pasado, como uragano, como, bueno, en italiano y en otras lenguas. Pero el origen de la palabra es también del taíno. Bueno, y así tenemos canoa, tenemos otras. Y bueno, ¿y maíz? Maíz, dicen en italiano, maíz. Exacto. No, sí. ni idea, te soy sincero, ni idea. O sea, justo estoy acá que quiero aprender contigo. También del taíno. Del taíno. Sí. Y por ejemplo, ¿y ustedes cómo dicen maíz? Choclo. Se entiende maíz, pero el maíz es para mí, o sea, yo siempre he creído que la palabra maíz ha venido por los españoles, pero y no. Ahora recién me estoy enterando. Exacto. Y choclo, en Argentina también decimos choclo. Claro, porque pero por ejemplo, compartimos los Andes. Exacto, porque es una palabra quechua. Claro. Choclo es una palabra quechua que usan los países andinos, lo usa Argentina, lo usa Uruguay, pero acá, por ejemplo en España, nadie sabe. Si uno dice choclo, dicen, ¿qué? No existe esa. No existe, y sí existe. A mí me da mucha gracia porque, por ejemplo, muchas palabras que usamos cotidianamente en América Latina, en España no se conocen. Muchos piensan que inventamos las palabras, pero no las inventamos. Lo que pasa es que la mayoría de las palabras que usamos en quechua o en otras lenguas indígenas son cosas que ya existían antes de la llegada de los españoles. Ok, yo he visto... Entonces ya tenían su nombre. Yo he visto, los por españoles ejemplo, después... Me parece también que en el mercado, disculpa, estaba justo viendo en el mercado, y la papaya también creo que la llaman del mismo nombre como la llamábamos en América, en Sudamérica, perdón. He visto en el supermercado también decía papaya, decía. O sea, no lo cambian porque no hay forma. No, ya no lo cambian, esas no lo cambian. No lo cambian, pienso, porque aparte son frutas que son, digamos, nuevas en Europa. Frutas exóticas, se consideran como fruta exótica. Exacto. No sé, hace 30 años no creo que conocían lo que era una papaya. Como el maracuyá, también he visto que lo dicen. Exacto. Y conservan la palabra, como el aguacate. Okay. El aguacate. El aguacate nosotros le decimos en Argentina, y usted no sé cómo lo dicen, palta. Palta, claro. Sí. Avocato. Lo dicen acá, avocato. Exacto, la palta, nosotros llamamos palta, no llamamos aguacate. Y lo del maíz, volviendo al maíz, por ejemplo, en México es elote. Elote, sí. Elote. Porque bueno, los mexicanos, el nahual ha dado un montón de palabras, todo lo terminado en ate es nahual, chocolate, tomate, aguacate, cacahuete. Todo lo terminado en ate y que han dado al mundo, porque América ha dado un montón de cultivos al mundo, ¿no? Sí. Como la famosa patata, que no es patata, es papa. Es papa, y yo lo cuento, y aparte los invito a leer el poema de Pablo Neruda. Okay. Tiene un poema dedicado a la oda a la papa, ¿no? Es súper lindo, aparte al tomate también, pero el de la papa es muy lindo y además curioso,
porque él indica justamente que dice, papa, no eres blanca, no eres castellana. Y para reivindicar un poco que es papa y no patata, porque papa es una cosa y la batata es otra. Han hecho un mix y nació la patata, porque la batata es lo que llaman patata americana. No sé cómo se llama en Perú. Papa. No sé papa. O sea, la papa. Bueno, de lo que yo sé, la papa. No, papa. Es sin tilde, claro. Papa. ¿Y la dulce? Escamote. Ah, escamote. Nosotros decimos batata. Después, aparte, nosotros tenemos un poco más de 3.000 tipos de papas. O sea, justo nos vanagloriamos un poco de eso nosotros los peruanos, porque prácticamente los incas eran los que domesticaron este tubérculo, ¿no? Y hay una variedad inmensa de... Sí, es increíble. Es increíble, porque aparte formas, colores, es una cosa increíble. Hay una... Bueno, y... Sí, perdón, Alex. Hay también una mezcla de todo lo que es con la lengua árabe. Hay bastantes palabras que nosotros usamos hasta el momento, ¿no? Como alhaja... Me estoy acordando, ahora que estamos haciendo este juego de palabras, me estoy acordando, ¿no? Los árabes estuvieron 800 años en la península, que no es poco. Cuando Europa estaba, y han dejado más de 4.000 palabras. La mayoría, las que empiezan con al, las que tienen H intermedia, esas son de origen árabe. Es muy curioso, yo tenía, cuando era profe en Italia, tenía algunos alumnos de Marruecos, ¿no? Y cuando empezábamos a ver, por ejemplo, los alimentos, los italianos no se daban cuenta qué era y estos chicos se daban cuenta en qué eran, porque la asociaban con su palabra en árabe, como aceite, como berenjena, que para un italiano es imposible, porque no reconocen porque no tiene la parte latina. La J. Entonces no suena nada. Exacto. Y la H intermedia, si a un italiano le decís, por ejemplo, que va a comer berenjenas con zanahoria y albahaca, no va a saber qué va a comer. Porque para ellos es muy fácil, porque es una lengua bastante... Y muchos piensan que entienden más de lo que entienden en realidad. Les parece que está muy cercana y a veces el italiano está más cerca del francés que el español. Eso es muy curioso. Lo vamos a ver en los próximos episodios. Pero y por ejemplo, alubia. Alubia, no sé cómo se dice en Perú, alubia. Alubia viene el árabe con el alubia. Alubia, ¿qué es alubia? Aluvión. No, alubia es nosotros decimos poroto. El frijol. El frijol. Claro. El frijol. Sí. Es porque hay un montón de tipos de frijoles también, pero en general, la alubia es uno de ellos. Y en Argentina, por ejemplo, decimos poroto. Yo un día dije, vamos a comer poroto. Se entiende también poroto, pero frijol, se nos ha quedado a nosotros frijol, Frijol. Pero poroto, yo escuchaba poroto, ahora que me estamos hablando justo de eso, escuchaba decir poroto a las personas más antiguas, a los ya de edad. A los más viejitos. A los más viejitos. Yo escuchaba mucho, a mi abuelo me recuerdo, que ellos mencionaban mucho poroto. Y es una palabra quechua, el poroto. En Argentina se dice poroto, todo el mundo, grande, chico, todo el mundo dice poroto. Y viene de purutu. Encontré que venía de purutu, me pareció re linda la palabra purutu. Claro, entonces por eso justo lo menciona. Hay muchas palabras que nosotros todavía en Perú seguimos usando, como pampa, la ciudad misma donde yo soy, de donde es mi ciudad, por ejemplo, se llama Pucallpa, que es puca, que es rojo, achpa, que es como tierra, o zona, ¿no? Entonces la tierra roja o la tierra colorada, Pucallpa, doble L, pero se pronuncia Pucallpa. Sí, y hasta ahora seguimos usando mucha, es normal porque justo la base
del quechua era exacto. justo en Perú, ¿no? Del imperio Sí, incaico. entonces, hasta Pero ahora. hay muchas, hay otras lenguas, ¿no? El Sí, aymara también. el aymara más pegado a Bolivia, por la zona de Mm, Puno, que como yendo para esa zona. Pero claro, se usa también el aymara, que es el mismo quechua, pero es un quechua distinto, mm. una versión del quechua, que es lo que yo sé. Yo, de verdad, Ah, ok. siendo peruano, me falta hablar quechua, pero usamos muchas palabras quechuas que se han Sí. españolizado, por así decirlo, ¿no? Que Claro, se han claro. españolizado, Sí, sí, que, sí, sí, que se sí. usan en el día a día y a veces uno las usa sin darse cuenta. O sea, y en mi tierra, Claro, que son sí, de origen quechua. y en mi tierra mezclan el quechua incluso con ya un poco con lenguas nativas de la zona, porque también en la zona donde estoy, en la selva, en la zona selva de Perú, de donde es justo Pucallpa que te mencionaba, Mm. y en toda la región selva hay como 98 tribus de distintos tipos de lenguas, que ya son lenguas nativas, ¿no? Que también mezclan incluso algunas palabras quechua, porque tenían bastante comercio con los incas en aquella época, que todavía se les ha quedado esas palabras, incluso hasta ahora. Sí, 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 muy interesante. Eh, las lenguas originales es una cosa apasionante porque hay tantas, tantas. En Bolivia creo que son 38, 36 o 38, pero que están declaradas lenguas oficiales Ok, con el español. Pero después no, los gobiernos no hacen demasiado por las lenguas originales. sí. Hay como un monopolio lingüístico el español y está discriminado el que habla solo una lengua original. Si no hablas español no progresás, porque esa es la verdad de los países latinoamericanos. Y Sí. es una lástima, porque se pierde una riqueza lingüística y cultural. En 2 o 3 generaciones se va a perder todo. Pero te cuento algo, justo antes de venir, ya hace unos años atrás, el canal de televisión, bueno, que maneja el Estado, la radio y la televisión peruana, han hecho justo un buen trabajo en ese aspecto en Perú, te soy sincero. Hay programas solo en quechua, solo en Ah, noticias solo en quechua. En ese wow. canal, por ejemplo, pasan la noticia y termina y luego pasan todas las mismas noticias, pero en quechua. Y hay mucho, Wow. mucho, mucho último, ¿no? Y que sí están reivindicando mucho desde la temporada que, ¿no? Hemos empezado a tener un poquito de presencia mundial en lo que es comida, la marca Perú, todo La esto. marca Perú. Sí, 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 sí. sí, sí, No, sí, sí. ahora sí, sí, han hecho un buen trabajo en los últimos años el gobierno respecto a la lengua quechua en realidad. Y también, justo con lo que te mencionaba, esas lenguas nativas de mi zona también, incluso hay algunos programas que salen hablando en la lengua nativa, ¿no? Ahí les están dando reivindicación. Así es, sí, sí. Un aplauso para mi estado. Sí, Sí. para Perú. Pero, No, no, pero, qué bien. pero siempre se siente eso, pues, ¿no? Eso de ahí, si tú no hablas español o no hablas la lengua, que es lo oficial, pues quedas un poquito relegado, ¿no? Si es que hablas tu idioma, pero hay felizmente que están haciendo un buen trabajo en mi tierra. Creo que había escuchado algo en Ecuador, me parece, no me acuerdo, en qué país, que el problema, por ejemplo, que no habían intérpretes de esas lenguas. Que si alguien tenía algún problema jurídico, no se quedaba completamente aislado porque no había intérpretes oficiales. Sí, sí. Y en México también suele pasar, porque México también tiene una cantidad enorme de lenguas autóctonas. También hemos recibido del francés muchas Sí, palabras, sí, muchas sí. palabras, porque bueno, sobre todo en el siglo XIX, bueno, Napoleón invade también, no se salvó nadie de Napoleón, invade también España, deja al español un montón de palabras
Y lo que tiene que en España, por ejemplo, las han castellanizado en la forma de escribirlas, como puede ser boulevard, buró, no sé, carné, parqué. En Argentina, por ejemplo, se usan en francés. Muchas de las palabras francesas las usamos en francés. No sé cómo funciona en otros países, pero por ejemplo, comparando Argentina con España, España ha castellanizado y Argentina ha conservado, quizás por la influencia también francesa que hubo en Argentina. No sé si en Perú, porque pienso que las usan, como toilette, parqué, boulevard. Sí, no, sí. Boulevard, no sé. sí, todavía se usa boulevard, Sí, boutique sí, también, se ve bastante, sí. parqué incluso también, carnet, sí, tienes razón, no, creo que sí, compartimos esa parte justo en lo que es esos dialectos franceses, ¿no? Que se han castellanizado, como dices. Exacto. Igual sucede con el italiano, ¿no? Con el italiano, bueno, con el italiano muchísimo. Entran a España entre el 1400 y el 1500 con el Renacimiento, y un montón de lo que es la música, la pintura, y hay un fenómeno muy, muy interesante que es el italiano en Uruguay y en Argentina, en el Río de la Plata. Eso es otro capítulo aparte porque tenemos un montón, una influencia enorme que muchas veces yo digo palabras que, bueno, que para mí son normales en mi español. Sí. Y los españoles no entienden, pero son palabras que vienen del italiano. Por ejemplo, mira, yo recuerdo, hay una palabra que se usa solo en la zona selva del Perú, que se dice chejo cuando no tienes vista, que los de la costa no lo van a entender, no lo entienden. Cuando dices, estás chejo, y es como decir un dialecto nuestro, de nosotros los charapas, que somos de la selva. Sí. Sin embargo, cuando he empezado a tener, he conocido a mi ex esposa, que es italiana, he empezado a tener este vínculo italiano, me he dado cuenta que acá en la Toscana tienen ese checo cuando les falta vista, falta visión, checo. Entonces claro, porque es ciego en realidad, pero pronunciar la checo. Sí, y yo digo, a mí se me ha venido en la mente, dijo, entonces, como ha habido bastantes estos que iban por la selva a evangelizar, jesuitas, san franciscanos que venían de Italia, me imagino que por ahí han dejado esos, porque hay mucha influencia de italianos que han ido a colonizar también, ¿no? A dar la palabra de Dios, a evangelizar. Por ahí creo que ha quedado esta palabra. Que es, vos fíjate que cómo te lleva de una palabra a otra. No, es que es súper interesante. Vos decís, en el medio de la selva, ¿qué influencia van a tener? Y sin embargo, habría que ver cómo llegó esa pronunciación ahí. Exacto, porque o sea, es una palabra que solamente los de la selva lo entendemos, es como hay palabras que son muy oriundas, pues que los de la costa, los limeños, los piuranos, los que son de la costa, no lo van a entender nunca. Es más, a veces nos quedan mirando y están hablando su dialecto y se burlan de nosotros. Pero ¿cómo se dice? Ciego. En la costa, ciego, claro, ciego. La palabra como española, sí. Y sin embargo, nosotros también lo podemos usar lo ciego, pero sin embargo, cuando estamos hablando entre nosotros, cuando mira, está chejo, decimos, está chejo, no ves. Chejo. Y cuando la escuché la primera vez a mi esposa decir chejo, eso es una palabra, iba a decir, no quería explicarle que esa es una palabra de la selva, dije, no, ahora seguramente algún italiano llegó a Perú, se fue por la selva y dejó algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Y dejó la palabra. Sí. Y la palabra gueto, ¿la conoces? Esa es una palabra súper interesante también. Gueto viene de, bueno, si la traduzco de lo que sé, pues es como decir barrio, ¿no? Una pequeña zona de un pueblo. El gueto es una palabra que viene de un dialecto. Del dialecto del veneciano viene, gueto. Ok. Gueto.
Y en realidad la palabra gueto es un barrio como el gueto hebraico. Es un barrio cerrado donde se juntaba la gente de una determinada etnia o raza. Y de ahí apareció el primer gueto en el mundo, fue el gueto hebraico en Venecia, el primero en el mundo. Y de ahí viene la palabra gueto, porque era la antigua parte de Venecia donde estaban las funderías, donde se fundía el metal. Y ghetto viene de ghetto, que es el chorro, sí, el chorro del metal, ¿no? Y de ahí viene ghetto. Y de ahí apareció el gueto. Y el primer gueto, esto es un dato muy interesante, el primer gueto en el mundo fue en Venecia. Después del 1492, cuando los hebreos son expulsados de España, bueno, parte, se desparraman un poco por todo el mundo, pero parte llega a Venecia. Y ahí aparece el gueto, que era el barrio hebraico que existe ahora actualmente, ¿no? Y que estaba, bueno, cerrado, bueno, el primer banco en el mundo aparece ahí en el gueto. Súper interesante, se escribe distinto, pero es gueto. Y ahí pasó de un dialecto, pasó a todo el mundo, porque en todo el mundo sabe lo que es un gueto, un barrio cerrado, bueno, claro. Cerrado en el sentido de marginado, ¿no? Claro. Cerrado a la fuerza. Y anchoa, ¿conocés la palabra anchoa? Anchoa es un pescadito. Un pescadito, exacto, un pescadito. Viene de otro dialecto, del genovés, anchoa o ansioa, depende, no sé cómo se pronunciará en genovés. Y eso también ha pasado al mundo. Claro, las anchoas, bueno, las anchoas son pescaditos para nosotros, ¿no? Una sardina, no sé. Sí, es como una sardina. Sí, claro. Sí, es como un pescadito chiquitito, una sardina. Bien. Y a ver si tenemos alguna más. Bueno, mafia, esa pasó. Bueno, es la más conocida, creo, ¿no? Ni bien se piensa en Italia, se piensa en mafia. Exacto. Y bueno, y muchísimas de la ópera. El dueto, bueno, la ópera, sonata, soprano, soneto, sonata y muchísimas palabras más. Pero bueno, esto es lo que ha influenciado un poco las lenguas al español. Y el español también ha influenciado o ha aportado palabras. Bueno, hoy por hoy todo el mundo sabe lo que es amigo, lo que es siesta, sí, lo que es fiesta. Esas son las palabras estrellas que han pasado al francés, al inglés, porque amigo, mosquito también. Lo que yo veo que usan bastante. Pero fiesta y siesta. Sí, los italianos veo que es bastante que utilizan, por ejemplo, y lo dicen tal cual es, gratis. Acá, gratis, utilizan la palabra gratis. Ah, mira. Sí, bastante. Lo pronuncian en la radio, televisión, lo utilizan, dicen gratis. No cuando se refiere a gratis, a gratuito. Sí, porque sería gratuito. Uh-huh. Exacto. Sí. Mira, no lo había escuchado nunca, gratis así. Sí, bastante lo escucho yo ahora. No sé si ahora último, porque ellos también incluso hay algunas palabras en inglés que la utilizan, o sea, no la pronuncian por ejemplo, no dicen computadora, casi no usan, dicen computer. Lo dicen, pero o sea, como si fuese en inglés, en el mismo inglés. Y tú exacto, computer. ¿Ustedes cómo usan? ¿Qué usan ustedes en Perú? Computadora, la computadora o la PC. Computadora, nosotros usamos computadoras también. Porque o la PC. Computadora viene del inglés. Claro. Porque computer. Pero en España no usan computadora, usan ordenador. Ordenador. Exacto. Y la palabra ordenador viene del francés, ordinateur. Así que los españoles han tomado de los franceses, el resto del mundo ha tomado y lo usamos para nosotros es la computadora, no es el computer. En Perú, ¿cómo es? ¿Es la o el femenino la computadora.
La computadora. Seguramente pues con la A lo hicimos femenino, porque en italiano es masculino el computer. El computer, sí. Cuantos más idiomas conozcas, más serás humano. Esta es una frase de Tomás Garrigue Masaryk. Sí, y yo la comparto totalmente. Me parece que es cierto. ¿No? Más idiomas, o por lo menos más nos abrimos a entender. Aprender idiomas también es socializar de una manera distinta. Y una cosita, ya para terminar, ¿sí? Se han descubierto nuevos circuitos en el cerebro, lo escuché hace 2 días, que están relacionados con la parte social. Así que es un poco también reivindicar esto, que bueno, que aprender idiomas nos pone frente al otro de una manera mucho más amable, digamos, que si no conocemos, por lo menos saber que no es gente extraña, ¿viste? Porque siempre hay momentos que cuando habla una persona, la gente se queda así como que hace un paso que se tira para atrás como diciendo, como que lo van a, ¿viste? Como amenazador. Sí, no sé si te ha pasado, claro, seguramente o no, pero gente que, viste, que te acercas y si no conocen el idioma es como que ya ni hablar si uno tiene un aspecto distinto, ¿no? No, al toque te quedan mirando y sientes como que te alejan. Como que sí, como que es, si no sabes mi idioma es un poquito, bueno, pero vamos a ver si podemos colaborar a que tengan otra apertura hacia lo desconocido y hacia los otros idiomas. Listo, excelente este episodio. La próxima vamos a entrar ya a lo que es intercomprensión, ¿correcto? Exacto. Vamos a entrar en la intercomprensión. Vamos a hablar un poquito de qué es, los orígenes y ya vamos a empezar a jugar un poco también con las palabras. Excelente. Listo. Esto ha sido nuestro episodio en esta temporada, que vamos a empezar justo con Marcela, para que tú empieces a aprender nuevas lenguas, a practicar nuevas formas de comunicarte, para que puedas intercomprender las lenguas en sí, ¿no? Con nuestro propio idioma, empoderándonos con nuestro propio idioma. Exacto. Listo, chicos, nos vemos hasta el próximo episodio. No se olviden de ver este episodio, compartirlo. Si lo estás escuchando, igual suscríbete a nuestro canal. Nos vemos. Chao. Chao, Marcela. Chao, Alex. Chao.